¿Qué tal, compañeros? Buen día para cada uno de ustedes. Es un gusto y un placer el poder estar acá con ustedes compartiendo una nueva clase. Así que sean bienvenidos y bienvenidas al tema de que vamos a tratar el día de hoy, que es sobre las clases de sujeto del curso de comunicación y lenguaje. Las normas de convivencia que vamos a tener para el día de hoy: presentar atención al tema, responder las preguntas solicitadas, pedir la palabra en el chat, activar su micrófono cuando sea necesario. La pregunta exploratoria para el día de hoy es la siguiente: ¿es importante conocer las clases de sujeto para ustedes como estudiantes? Es una pregunta que se la deben de responder a ustedes mismos, compañeros. Saben que siempre realizamos esta pregunta al empezar la clase con el objetivo, ¿verdad?, para que ustedes analicen y piensen un poquito antes de conocer el tema. Entonces, continuamos. El sujeto. ¿Qué es el sujeto? El término sujeto es visto como un adjetivo que indica todo aquello que está expuesto o propenso a una cosa. También podemos decir que el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. Generalmente se encuentra al principio de la oración. Por ejemplo, acá tenemos 3 ejemplos como nos podemos dar cuenta en la pantalla. Vamos a ver el ejemplo número 1. Y este dice así: el tren llega a la estación. ¿Cómo podemos ubicar el sujeto? Nos podemos hacer una pregunta: ¿qué llega a la estación? El tren. Entonces, en esta oración, el sujeto es el tren. El segundo ejemplo dice: la pared es blanca. ¿Qué es blanca? La pared. Entonces, el sujeto es la pared. El tercer ejemplo lo vamos a resolver ahorita y dice: el niño es muy alto. Nos hacemos la pregunta: ¿quién es muy alto? El niño. Entonces el sujeto es el niño. El sujeto en la oración. Al estudiar los elementos básicos de la oración, habíamos visto que la misma está compuesta de 3 componentes esenciales, que es el sujeto, el verbo y el predicado. Cada uno de estos elementos tiene una función específica y distinta. El sujeto es un elemento básico de la oración, el cual tiene por función realizar la acción que expresa el verbo. En sí podemos decir que el sujeto en la oración es la persona, animal o cosa de la que se dice algo en una oración, o es el tema de conversación. El núcleo del sujeto. Es muy importante conocer el núcleo del sujeto para entender las oraciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el núcleo del sujeto? Es la palabra principal del sujeto, es decir, es la palabra más importante del sujeto. Este puede ser un sustantivo o un pronombre. Por ejemplo, ejemplo número 1. La niña está jugando. ¿Dónde está el núcleo del sujeto acá? Como nos damos cuenta en la pantalla, es niña. El segundo ejemplo dice: ellos no quieren venir a saludar. ¿Dónde encontramos el núcleo del sujeto? Pues ahí aparece en un cuadrito rojo que es ellos. El tercer ejemplo lo vamos a resolver y dice: el avión aterriza en el aeropuerto. ¿Dónde encontramos el núcleo del sujeto? Y este es avión. El cuarto ejemplo dice: la clase de cocina es muy interesante. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Es clase. Ahorita vamos a ver los tipos de sujetos según su núcleo. El sujeto se clasifica en 2 tipos según la cantidad de núcleos que posee. Número 1. Sujeto simple. Es aquel sujeto que solamente tiene un núcleo. Por ejemplo, algunas personas salieron al balcón para presenciar el espectáculo. Este es un sujeto simple porque posee un solo núcleo. El segundo ejemplo dice: el delfín se desliza en el agua. Este es un sujeto simple porque solo tiene un núcleo. ¿Y cuál es? Delfín. Vamos a resolver el tercer ejemplo. Dice: mi casa de campo es bonita.
Este también es un sujeto simple porque solo tiene un núcleo y en este caso es casa. Nos damos cuenta que solo tiene un núcleo, entonces es un sujeto simple. El número 2 es el sujeto compuesto. ¿Qué es el sujeto compuesto? Es aquel sujeto que tiene más de un núcleo. Esto quiere decir que es el sujeto que tiene que puede tener dos núcleos, que puede tener tres núcleos, que puede tener cuatro núcleos, etc. Y estos núcleos se unen por medio de conectores. El primer ejemplo dice, la librería y la cafetería se encuentran en el primer piso. Este es un sujeto compuesto porque posee dos núcleos, que son librería y cafetería, como nos damos cuenta en la pantalla, ¿verdad? Que aparece subrayado con negrita, librería y cafetería, son dos núcleos, por lo tanto es un sujeto compuesto. El segundo ejemplo dice, un auto y una motocicleta están obstruyendo la salida de la cochera. Este es un sujeto compuesto porque posee dos núcleos. ¿Y cuáles son? Auto y motocicleta, ¿verdad? El tercer ejemplo lo vamos a resolver ahorita y dice, el delfín y el tiburón se deslizan por el agua. Este también es un sujeto compuesto. ¿Por qué? Porque tiene dos núcleos, que es delfín y tiburón. Por lo tanto, es un sujeto compuesto porque tiene dos núcleos, ¿verdad? Hay dos tipos de sujeto por su expresión, y estos son sujeto expreso y sujeto tácito u omitido. El sujeto expreso. El sujeto expreso es el que está escrito explícitamente en la oración. Este sujeto expreso siempre va a estar escrito en la oración y siempre va a aparecer y lo vamos a entender de la mejor manera. Por ejemplo, Juan lee un libro. Nos damos cuenta que el sujeto expreso es Juan. El segundo ejemplo dice, los aventureros navegan. El sujeto expreso acá es los aventureros. Ahorita vamos a resolver el tercer ejemplo que dice, la primavera está a punto de llegar. ¿Dónde está el sujeto expreso acá? Y este es la primavera. El segundo es sujeto tácito u omitido y dice que este sujeto tácito o omitido nunca va a estar escrito en la oración, pero que nosotros vamos a poder sobreentenderlo, ¿verdad? Aunque no aparezca, nosotros lo vamos a entender. Por ejemplo, ejemplo número 1, nadamos todos los días. ¿Cómo hacemos para saber cuál es el sujeto tácito? Nos hacemos una pregunta. ¿Quiénes nadamos todos los días? Nosotros. El segundo ejemplo dice, tú tienes la colección completa. No aparece escrito, pero nosotros nos hacemos la pregunta, ¿quién eh, tienes la colección completa? ¿Tienes la colección completa? Tú tienes la colección completa. El tercer ejemplo dice, aprobaron el examen. Nos hacemos la pregunta, ¿quiénes aprobaron el examen? Ellos o ellas aprobaron el examen. Como se dieron cuenta, compañeros, no aparece escrito, pero nosotros lo sobreentendemos, ¿verdad? Entonces, vamos con la asignación de la tarea. Paso número 1, realizar la actividad de la página 84 del libro de texto. Paso número 2, realizar un mapa conceptual con la información que posee. Paso número 3, utilice su libro de texto, video, tutoría y presentaciones para organizar su información. El paso número 4, en la guía de trabajo está plasmado el mapa, solo es de llenar y organizar la información adecuadamente. El paso número 5 tiene un valor de 20 puntos y el paso número 6 dice que la fecha de entrega es para el 12 de agosto. La aclaración de dudas, compañeros, si tienen alguna duda o alguna inquietud sobre el tema, pues pueden abocarse a mí o si no, la resolvemos en la próxima clase virtual. Cualquier duda que tengan. Entonces les agradezco mucho, compañeros, por su atención. Con esto hemos llegado al fin de la clase. Les agradezco por su atención y su responsabilidad. Y nos seguimos viendo la próxima clase. Que Dios los bendiga. Cuídense.